Troncargil apresenta Café com Pens. Hola a todos, bienvenidos a este Café con Pens. Este episodio es muy especial porque, como verán, estamos saliendo desde nuestras oficinas en Cargill, Buenos Aires. Para los que no me conocen, soy Pablo Nudelman, soy Key Account Manager de Latam Sur para monogástricos, y en esta oportunidad me acompañan dos colegas y dos amigos, puedo decir. Por un lado, Sebastián Rato, consultor técnico regional en cerdos, y por otro lado, por supuesto, el nombre, el emblema del programa, el profesor Mario Pens. Bienvenidos. Sí, bueno, Pablo, muchas gracias a la invitación. Es un honor para mí, disculpe mi portuñol, de estar aquí con ustedes en Buenos Aires, en las oficinas de Cargill, una maravilla, y que vamos a discutir algunos temas que me parece que son oportunos para el momento de la producción animal del mundo y también aquí de nuestro país, Argentina. Claro que sí. Pablo, muchas gracias por la presentación. Estoy muy feliz de participar en este ciclo, de estar al lado del profesor Pens, quien es uno de los técnicos referentes a nivel global. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Bueno, como siempre, este ciclo tiene temas muy importantes, muy interesantes, así que si les parece, avanzamos directamente. Pero para ir profundizando después, empecemos con una pregunta bien general, profesor. ¿Cómo ve el mercado actual de carnes? ¿Cómo ve el futuro? ¿Y cómo ve a Brasil jugando en ese contexto? Puedo empezar por el futuro. Sabemos nosotros que todos los países emergentes, cuando el valor de dinero que el individuo tiene a más, se destina a consumo de proteína animal. En los países de primer mundo, como se decía en el pasado, esto no es el caso porque ya comen una cantidad de gramos de proteína por día muy arriba de las necesidades. Pero cuando se mira esta distribución en emergentes y países desarrollados, la diferencia de consumo por año es mucho más de los 2% esperados. Cuando volvemos para la situación actual, tenemos una nueva onda en el mundo que se fue por esta discusión tarifaria que está ocurriendo a partir de la entrada del gobierno Trump en los Estados Unidos. Y esto seguramente Argentina y Brasil, como players importantes en producción de carne, tendrán eventualmente oportunidades. Y es interesante que en esta semana, por coincidencia aquí en Argentina, supimos que la China abre el mercado para Argentina para exportación de pollos. Y no es por coincidencia, porque este tema dentro del país estaba marcado por muchos años y llegó ahora, ¿no? Entonces es un tema muy dinámico. Y por último, sobre Brasil, yo que puedo decir lo siguiente: las autoridades brasileñas en la década de 70 decidieron que el país Brasil iba a ser exportador de carnes. Entonces el programa de exportación de carnes en Brasil empieza en el inicio de la década de 70 y que se acumula por todos estos años. Entonces esto consolidó mucho la importancia. Por eso que hoy somos líderes en la exportación de carne bovina y de pollos, y cuarto lugar en cerdos. Porque siempre hubo una determinación de producir para un mercado mayor que fuera el mercado brasileño. Y esto se tornó una manera importante de la industria brasileña de mirar el mercado, no solamente local, pero un mercado internacional. Muchas gracias. Seba, ¿querés agregarnos algo? Simplemente que Argentina, como los demás países de América, están destinados a ser los grandes proveedores del mundo de proteína animal. Y Argentina en los últimos 20 años ha tenido un negocio, ha tenido una producción de cerdo que ha sido muy rentable. En los últimos 20 años no ha tenido periodos de pérdidas. Se ha trabajado mucho en el consumo interno. Hemos pasado de consumir 4 a 6 kilos a estar consumiendo arriba de 20 kilos. Y mucho en el consumo de fresco. Y eso ha apuntalado mucho al negocio. Hoy creo que hay 3 grandes desafíos. Uno de los desafíos es que el productor trabaje mucho en la eficiencia, porque los costos van a ser distintos, digamos, las rentabilidades van a ser distintas, entonces el productor va a tener que ser más eficiente. El otro gran desafío es trabajar en la escala. Se vienen desafíos al intentar abrir la exportación, a abrir otros mercados, desafíos de bienestar animal, desafíos de certificación, que van a tener que ser tratados con escala. Y el otro gran desafío que tiene la producción de cerdos en Argentina, el mercado de cerdos en Argentina, es la industrialización. Tenemos que trabajar mucho en darle valor agregado a nuestros productos
y bueno, y lograr tener un mejor producto en góndola y a disposición del consumidor. Clarísimo. Bueno, creo que tenemos un buen panorama general. Sí, de verdad. Creo que sería bueno ir bajando un poquito más hacia lo particular. Profesor, hablando de parámetros productivos, hablando digamos, de la producción puntualmente, o sea, ya hablamos un poco de mercado, hablando un poco de parámetros productivos, ¿cuáles son esos tips, qué consejos, cuáles son las cosas que no pueden faltar en la producción de hoy y sobre todo mirando al futuro? Una de las cosas, Pablo, que siempre en estos años todos de profesión me llamó la atención y sigue me llamando la atención, todas las empresas tienen mucha información. Mismo antes de la computación y tener todos esos mecanismos de tablas de informaciones, hoy con Power BI y otros, ¿no? Siempre tuvimos mucha información, pero siempre fuimos muy poco previsibles. La falta de previsibilidad en la producción animal no es en Argentina, esto es en general, es muy grande. Nosotros podríamos ser mucho más previsibles. Todavía gastamos mucho tiempo mirando el pasado. ¿Qué ocurrió en el pasado? Pero con los modelos matemáticos de hoy, manipulando bien las informaciones, yo consigo ser mucho más previsible. Yo consigo definir cuáles son los mejores productores comparado con los peores productores. Yo consigo saber qué tipo de información debo pasar para uno que es distinta de la información del otro. Entonces, de mi punto de vista, si queremos pensar en nos modernizarmos, tenemos que ser más un negocio en tiempo real. Yo tengo que estar el día a día entendiendo cómo está lo mecanismo, que es muy complicado, pero hoy día esto ya no es más tan complicado, porque los modelos matemáticos y estatísticos nos favorecen para que seamos más previsibles. Entonces yo diría, no es frustración, una preocupación, es que por muchos años se habla de previsibilidad y cuando se mira a variabilidad de un determinado proceso, la variabilidad sigue más o menos igual a que tú mirabas 3, 4 años atrás. Entonces, no es frustración, pero un consejo se puede, ¿no? Mira, consejo, es que miremos los números, pero no solamente por mirarlos, o qué debemos sacar de los números que tenemos. Eso sería de mi punto de vista. Gestionarlos de una manera que no sea opinativa, personal, y sí con base a una estructura factual y no emocional. Esa sería mi opinión. Correcto. Bueno, estoy con usted, no puedo evitar decir, no nos olvidemos del agua también, ¿no? Ah, sí. Cuando se habla de este contexto todo, y tú me das la oportunidad de hablar algunos minutos sobre agua, ¿no? Que es un tema que trabajo en el periodo de mi vida como profesor de una universidad en Brasil, la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, me dediqué mucho tiempo en la investigación de agua. Porque tanto los cerdos cuanto los pollos, ellos comen porque beben. Entonces, si yo no sé que un pollo o un cerdo está consumiendo, yo no sé si están consumiendo de agua, yo no sé si está consumiendo bien la cantidad de alimento necesario. Entonces, al final del día, agua, claro, si vamos a hablar para una audiencia urbana, vamos a nos preocupar de la disponibilidad de agua. Y que también ocurre falta de disponibilidad de agua en muchas de las propiedades rurales, dependiendo de dónde tú estás, incluso aquí en Argentina, que tiene este rico río aquí atrás, pero hay lugares en el país que tiene falta de agua. Entonces, primero, dar atención, medir consumo de agua, dar un poco de atención específicamente a calidad físico, química y microbiológica de agua. Porque, insisto en decir, cualquier situación que no sabemos o que los animales están consumiendo de agua, es muy difícil hacer un pronóstico de resultado con base a consumo de alimentos. Entonces, siempre voy a hablar de agua como un nutriente olvidable, no se da la atención debida, ¿no? Y que merece dar atención. Entonces, segunda recomendación, que tengan cuidado con la agua, no solo desde el punto de vista de sustentabilidad, pero utilizar la agua para el mejor resultado zootécnico de los animales que producimos. Bueno, bastante información como para metabolizar, para masticar. Seba, tiró mucha información el profesor. Sí, no, interesante. ¿Cómo venimos? Y muy, muy interesante, como siempre, el profesor. Solo quería reforzar el primer punto del que habló él. Yo siempre me llama la atención y siempre
intento de hablar sobre que trabajamos sobre los resultados de los lotes. Y cuando trabajamos sobre los resultados de los lotes en producción porcina, el daño, entre comillas, ya está hecho, digamos, la pérdida económica ya está hecha. Entonces, la importancia de trabajar en el análisis de la información, analizar la información en tiempo real, trabajar en la resolución de problemas en tiempo real, conocer ese comportamiento que deben tener los cerdos para poder resolver situaciones en tiempo real, nos va a permitir disminuir esas pérdidas económicas que vemos al final. Y otro punto importante en el análisis de la información que yo siempre veo en las granjas de cerdo es que nos basamos en los promedios. Y yo creo que los promedios están escondiendo muchos datos. Entonces me gustaría invitar a quienes nos están escuchando a salir un poquito del promedio, a abrir ese dato, ver qué es lo que lo está formando. Bueno, y a partir de ahí, como bien dijo el profesor, trabajar un poco en tener menos variabilidad en los resultados. Porque hoy en la Argentina tenemos granjas con muy buenos resultados, arriba de 3.800, 4.000 kilos de cerda por año. Pero esas granjas tienen grandes variabilidades, donde por periodos del año están pasando por debajo de esos resultados. Y si tienen el potencial para obtener esos 3.800, 4.000 kilos, ¿qué podríamos hacer si estaríamos trabajando de una forma más eficiente? ¿A dónde podríamos llegar? Bien, salir de los promedios. Me viene a la cabeza siempre una frase que dice el profesor, que es: cuando uno habla de un promedio, el único valor que no tiene es el promedio, ¿no es cierto? Sí. Así que, pero bueno, pasemos a otro tema, porque si no, la verdad que nos podríamos quedar un montón de tiempo. Hablamos un poco del mercado general, hablamos un poco de la producción en particular, pero hay un tema, digamos, de actualidad siempre, que es el tema bioseguridad. ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué pueden decir del tema? Este es un tema que podría incluso empezarmos con esta pregunta, por la importancia que tiene este tema dentro del contexto de la producción mundial. Si nosotros mirarmos en la década de 80, salió por la primera vez una enfermedad que se tornó un tema que todo el mundo se quedó ubicado, que fue la vaca loca. Esto causó problemas internacionales de consumo local en Europa y mismo para los países exportadores de no poder, por ejemplo, utilizar más proteína de origen animal en las dietas por un tema de eventual contaminación y consecuencias por esto. Entonces fue lo primero grande señal de que deberíamos cuidar de bioseguridad. Pásanse los años, el inicio de este século, empiezan los primeros temas de influenza aviar en países que no tendrían influenza aviar. Pasa a ter problemas de peste porcina africana en países que no tendrían esa enfermedad. O sea, esta enfermedad pasa a tomar una dimensión global que no tendría hasta este momento, ¿no? Y esto puede ser un problema para Brasil como puede ser un problema para Argentina. Tenemos un potencial de producción internacional bárbaro, pero si tuviéramos un problema de una pandemia de cualquier naturaleza, local o internacional, que afecte la producción, seguramente los mercados compradores podrán eliminarnos a nosotros de este juego, además de las pérdidas internas, ¿no? Por mortalidad de animal, por reducción de fertilidad y cosas de este tipo, ¿no? Pero si yo pudiera estresar, Pablo, que los productores tengan mucha responsabilidad con bioseguridad. Lo problema es que bioseguridad tiene costo. Y muchas veces las personas se dirán, ¿cómo tiene costo? Yo puedo hacer más o menos la bioseguridad. Y bioseguridad no se hace más o menos. Es una inversión absolutamente determinante. Y estoy seguro que Sebastián va a hablar de un tema que está ocurriendo ahora aquí en Argentina, que está dentro de este contexto. O sea, los productores tienen que dar mucha atención a bioseguridad. No es fácil, pero es posible. Entonces eso me parece un tema que bueno que tú traeste para nosotros, para discutirnos, Pablo. Seba, tenés el pie. Sí, la verdad que en la Argentina estamos viviendo un momento muy importante. Digamos, como sabemos, hay un brote de Auschwitz, donde está causando grandes pérdidas económicas al sector. Y bueno, es un momento para rever todo lo que se hizo y también todo lo que no se hizo en cuanto a la bioseguridad y para poder trabajar en esto, digamos. Como dicen los japoneses, a veces un error es una gran joya.
Entonces, estamos en este momento, estamos viviendo esta problemática. Es el momento ideal para volver a rever todo lo que hicimos mal en cuanto a bioseguridad, trabajarlo, mejorarlo. Y bueno, que el día de mañana, si logramos esta apertura hacia el exterior, hacia mercados nuevos, un problema sanitario no nos deja fuera y no rompa con todo un trabajo que se viene haciendo bien y que va a dar sus frutos sin lugar a dudas. Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, ¿qué agregar? La verdad me gustaría pasar a otro tema. Son todos de vuelta apasionantes y da para hablar largo y tendido. Pero bueno, un tema que me gustaría plantearles a los dos porque, digamos, en todos los órdenes de la vida, no solamente en producción, está permanentemente evolucionando lo que es la tecnología, las herramientas digitales, la inteligencia artificial, y bueno, y todo eso juega un rol, digamos, difícil en términos de la gestión de los recursos humanos. ¿Me comentan algo? ¿Cómo ven el tema? Este es un tema también muy del momento, ¿no? Porque parece que la palabra inteligencia artificial no existía a 2 o 3 años atrás. Inteligencia artificial siempre existió. Ahora tenemos cada vez más instrumentos para utilizar esta mega cantidad de informaciones y sacar provecho de esto, ¿no? Inteligencia artificial para producción animal es fundamental, porque producción animal es una actividad de multivariables. Y para que yo consiga sacar provecho, yo tengo que asociar todas esas variables de una manera que sea con una inteligencia artificial. Y dentro de esta perspectiva, lo más importante, Pablo, es que se habla mucho de la industria 4.0. Y estoy de acuerdo, ahora ya se habla de la industria 5.0. Pero nosotros tenemos que entrar dentro de las empresas y más hacia miúde dentro de las granjas para entender si el productor rural tiene estructura por varias razones para interpretar estas nuevas tecnologías. Simples, por ejemplo, no hay conectividad de internet en la granja. Pues yo puedo tener una propuesta maravillosa, pero no hay comunicación. Un segundo punto que es muy interesante, todavía estas tecnologías son caras, pero caro, todo que es tecnología cuando llega es cara. En un tiempo vamos a tener esto todo de una manera súper sencilla. Los productores más viejos muchas veces son reacios un poco a nuevas tecnologías, porque claro, rompe sus paradigmas, rompe su zona de confort y esto es natural. Y un punto también muy importante y es la falta de preparo que tenemos. Todos sabemos que hay una salida de las personas del campo para la ciudad. Yo no sé aquí en Argentina, pero en Brasil hoy solamente 13% de la población brasileña vive en la área rural. Y esto significa que tenemos que formar mejor las personas que se quedan en el medio rural para estar preparados a esta tecnología. Entonces, de una manera general, recursos humanos será siempre muy importante en tecnologías diferenciadas, entrenamiento continuo y constante, porque entrenar una vez no significa que está entrenado. Dicen las personas que después que tú escuchas una charla, la información de la charla, 50% tú lo pierdes en 30 días y 90% tú lo pierdes en un año. O sea, repetir conocimientos es un tema absolutamente determinante. Entonces, tenemos que cuidar y estamos en un cambio de generación. Los milenios y los jóvenes de la generación Z están llegando y en 2030, 75% del trabajo, de la fuerza de trabajo mundial estará en las manos de personas que tienen hoy menos que 38 años. Entonces, los jóvenes estarán dominando el proceso y no serán más asistentes, serán protagonistas. Y protagonismo solo se conquista quien estudia, trabaja, se dedica. Entonces, quizá uno de los más importantes mensajes a los jóvenes, que estudien mucho, no hay atajo. Si queremos ser distintos, tenemos que estudiar profundamente. En nuestro caso, producción animal.
Muy buena su respuesta, profesor. Solamente agregar, una vez en una charla escuché que la tecnología y la inteligencia artificial no vino a dejarnos sin trabajo, sino vino a cambiar la forma en la que trabajamos. Entonces, yo uno de los puntos más importantes que veo cuando voy a las granjas, yo me especializo en lo que es tecnología dentro de la producción animal, es que muchas veces se hace la inversión, se compra la tecnología, se monta la tecnología y se acabó, digamos, ya tendría que estar resuelto el problema. Y no, lo que está faltando es la parte de capacitación, de educación, de los operarios, de los pilotos de esa tecnología, de los que la van a utilizar para que traigan los beneficios de la inversión que se realizó. Entonces, ahí la respuesta que escucho muchas veces es el sistema no funciona, la tecnología no funciona, y la realidad es que lo que no funcionó fue cómo se implementó la tecnología y cómo se fue controlando la tecnología. El otro punto que veo muchas veces en el uso de la tecnología es el mantenimiento. Digamos, la tecnología necesita de mantenimiento, necesita de control, necesita de que haya gente que la entienda y le esté encima, y muchas veces se cree que por poner un ventilador, poner un controlador, o podemos ir a equipos más sofisticados, los problemas ya están resueltos. Y ese es el primer paso, digamos. Después lo que tenemos que lograr es tener una buena capacitación, como bien dijo el profesor, una buena educación de nuestros operarios, que nuestros operarios también pierden el miedo que la tecnología no les va a sacar el trabajo, sino les va a modificar su trabajo y lo va a hacer mucho más fácil, digamos, y trabajar en el mantenimiento. Tener un buen equipo de mantenimiento, gente que realmente entienda lo que es la tecnología, que se fue colocada, que se meta de lleno en los manuales, que se meta de lleno con los técnicos de la tecnología y hagan que todo el proceso, todo el sistema funcione en conjunto. Eso, volviendo al primer punto de la charla, ¿qué es lo que nos va a traer? Nos va a traer mejores resultados, más eficiencia y vamos a resolver el problema de la variabilidad en los resultados. Eso es lo que nos permite la tecnología. Pero tecnología sin gente que la maneje no existe. De verdad, de verdad. Y hacer sentir parte, ¿no? Eso es clave. Es un punto importante. Eso es clave. Sí. Eso es clave. Bueno, la verdad, buenísimo todo. Estamos ya terminando este espacio. Es una pena, podríamos hacer 2 o 3 más mientras haya luz. Pero profesor, quisiera dejarnos, ya nos dejó varios, pero quisiera dejarnos algún consejo puntual. Bueno, quizás consejo no, una sugerencia, ¿no? Que sigamos optimistas, porque países como Brasil y Argentina fueron destinados para ser productor de alimentos para el mundo, con otros, seguramente con otros, pero somos países proporcionalmente subpoblados, y esto significa que cada vez que podemos aumentar la productividad en nuestro país, no es solamente para alimentar nuestros ciudadanos, es para alimentar ciudadanos del mundo, que van a buscar en Argentina, Brasil y otros países, pero nuestros 2 países en especial, van a buscar comida, van a buscar alimentos. Y hay muchos países que no tendrán capacidad de producir lo mínimo necesario. Quizás los 2 más importantes, China e India, son países que tienen dificultad de producción de alimentos por diferentes razones. Y la más importante es que cada uno tiene 1.000 millones de 400 de gentes. Entonces es una cosa bárbara, ¿no? Entonces mi palabra final, Pablo, es optimismo. Tenemos que seguir trabajando, tener que seguir conquistando, seguir tratando de ser más previsible y que todas las personas se sientan motivadas por trabajar en su país, para traer las banderas de nuestros países para arriba, para hacernos mejores a todos los días. Porque esta es la misión. Venimos al mundo para servir y no para sernos servidos. Entonces es muy importante que tengamos eso muy claro en nuestro día a día de trabajo. Este sería mi mensaje final. Bueno, excelente, profesor. La verdad que no, creo que no hay mucho más por agregar. Solo agradecerles a los 2 por este espacio, agradecerle a toda la organización por darme esta oportunidad de presentar este episodio especial saliendo desde Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.